se llama belleza oculta. Mirá lo que está a tu lado, a la que está a tu lado, y decirle belleza oculta. Hay una belleza oculta de parte de Dios en nosotros y Dios espera poder que esa belleza, ¿no? Usted vio que una flor no es flor hasta que florece. Por lo pronto es un tallo, ¿no? O es una planta en una maceta, pero cuando florece parece que toma otra dimensión, ¿no? Como que toma otro colorido, como que toma otra fuerza, otra imagen se expresa. Y creo que en nosotros está esa belleza oculta, como cantábamos hoy, como nos ministraba nuestra hermana Mari con respecto a ese Edén y toda esa belleza que estaba en ese Edén y que ahora fue metida en nosotros por el Hijo de Dios. Y creo que nosotros debemos aprender de todo esto. Quiero compartir en esta noche en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32, y arrancar ahí con muchos tips que vamos a ir viendo y con esto que sean disparadores para nosotros, para que podamos seguir creciendo juntos. Amén. Decirle que está a tu lado, crecer juntos en el Señor. Crezcamos juntos en el Señor. Esta es la buena voluntad del Señor. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que Dios comenzó a hacer su buena voluntad o su voluntad en nosotros con un poder de atracción, ¿sí? Con un poder que nos atrae. Él se está presentando a sí mismo por medio de Jesús y dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos voy a traer, ¿sí? Entonces la obra de la cruz es el poder de imantación que ejerce su amor por los perdidos. O sea, y esto lo meditaba en el Señor y me miraba a mí mismo, ¿no? Y miraba mis comienzos en el Evangelio. Así que alguien puede decirme que Dios me ama, pero hasta que yo mismo no me veo cómo es que Dios me ama, no puedo experimentar en mi interior que he nacido de nuevo. Yo te puedo decir que Dios te ama y vos creer eso y está bien, pero hasta que vos no ves dentro tuyo cómo es que Dios te ama. Diga conmigo, ¿cómo? O sea, todos nos tenemos que hacer este cómo como un signo de pregunta. ¿Cómo es que Dios me ama? Y ahí es que cuando se te revela este amor, este poder de atracción que tiene el sacrificio de Jesús, nosotros entendemos cómo es que Dios nos amó. Porque yo no puedo banalizar ni rebajar el amor a un sentimiento, como siempre decimos, sino que tengo que elevarlo, diga conmigo elevarlo en mi interior y entender cómo es que cuando eso te ocurre, tú sabes que has nacido de nuevo. Porque no estás caminando en la vida por lo que otros te dicen, sino por cómo se te reveló en el interior. Amén. Entonces, tenemos que definir en nuestro interior, en nuestro corazón, si queremos ser parte de los muchos o de los todos. Preguntale al que está a tu lado, ¿vos sos parte de los muchos o de los todos? Y recién hablábamos de esto, de los todos, del todo, de toda la plenitud, todo fue creado por Él y para Él. Y a todos los que le recibieron les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los todos no son los muchos, ni los muchos son los todos. Cuando la Biblia habla de los todos, no está hablando de alguien especial ni selecto, sino de alguien que entendió este poder de atracción. Alguien que pudo ver, alguien que pudo comprobar, que fue atraído a los todos. A los todos, puede incluir a los muchos y a los pocos. Pero en realidad tengo que saber diferenciar en mi interior que a veces somos parte de los todos o podemos ser parte de... ¿De dónde viene la palabra muchedumbre? De muchos. Y nosotros no somos de la muchedumbre, somos de los todos. Todos en uno. Amén. Esto es para enseñarlo con más tiempo, pero solo lo arrojo para que usted lo vaya considerando, porque él dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Usted ve que todos están en él? O sea, hablando en forma numérica, ¿todos están en él? No, en cierta manera no, porque no están rendidos a él, no están entregados a él. Ahora,
el sacrificio de Él es universal, pero no todos están en Él, porque los muchos han decidido seguir sus propios caminos. Y esto es bueno entenderlo. Dios sabe quiénes son los muchos y quiénes son los todos, pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Entonces debemos aprender a vivir todos los días como si fuéramos de los todos, marcando la diferencia. ¿Sí? ¿Qué hace la diferencia? Es que yo siempre lo estoy mirando a Él, siempre estoy siendo atraído por Él, ¿sí? Siempre mi corazón está lleno de Él, ¿sí? Así que los muchos nunca se conforman con nada. Los todos se saben amados y vivos por Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Los muchos nunca se conforman con nada. Dios puede venir. Miren, una de las cosas que meditaba en este punto es, muchas personas, mire, si Jesús quisiera volver en forma de hombre, o si Dios quisiera volver en forma de hombre y caminase entre nosotros, muchos todavía dirían, no, libérenme a Barrabás. ¿Entiende? Imagínese que dice, no, otra vez más, no, supongamos, no va a pasar, pero supongamos, me voy a hacer hombre de vuelta y voy a habitar entre ellos, a ver cómo viene la cosa ahora. Y nosotros decimos, no, dámelo a Barrabás, porque no. Y ahí empieza el asunto, entre los muchos y los todos. Y si entendemos eso, para nosotros va a ser fantástico. Diga conmigo, los todos se saben amados y vivos por Cristo Jesús. Los todos se saben amados y vivos por Cristo Jesús. Entonces necesitamos elevarlo, necesitamos levantarlo en nuestro interior por encima de nosotros mismos y por encima de aquellos que nos rodean. Aquí es donde la verdadera alabanza y la adoración fluyen de nuestro interior. La verdadera alabanza y la verdadera adoración no es solamente lo que cantamos aquí o la música que pones en tu casa para decir que somos cristianos. La verdadera alabanza y adoración comienza por por elevarlo a Él, por ponerlo a Él por llevarlo a un lugar de preeminencia, por ponerlo arriba. Ahí empieza a fluir la verdadera alabanza y adoración. Él es el todo y Él lo llena todo. Y entonces ahí nosotros, diga conmigo, si Él fue levantado de la tierra, a Él lo debo levantar de esta tierra. Tóquese conmigo mismo y diga, de esta tierra Dios tiene que levantarlo. Porque Él ya lo hizo, pero en nosotros también tiene que ocurrir. Entonces cuando elevamos a Cristo y lo ponemos por cabeza, como preeminente, como supremo, es cuando la voluntad de Dios comienza a ser revelada y entendida para ser vivida. Ahí es cuando la voluntad de Dios está en ti, no es que está fuera de ti, está en ti, ya lo hablamos esto, Él está en ti y la voluntad de Dios está en ti, pero cuando Cristo es elevado en nuestro interior, cuando Cristo es levantado, entonces ahí la voluntad de Dios empieza a ser entendida en nosotros para poder vivirla. Dios no quiere solamente que entiendas, sí que está a tu lado, Dios no quiere solamente que entiendas, sino que lo que entiendas lo vivas. Amén. Entonces, la voluntad de Dios no es el horóscopo de los cristianos. No es una adivinanza. No es un artilugio, ¿no? En el colegio cuando les preguntan a ustedes, ¿de qué signo sos vos? De Cristo tenés que decirle. De hecho, Dios condenaba al horóscopo, o sea, al zodíaco. Que yo soy de Aries, por eso soy así. Y si te toca el horóscopo chino, es que yo soy serpiente. ¿Y? ¿No? ¿Me entiende? O sea, diga conmigo, la voluntad de Dios no es mi horóscopo. Ay, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿No? Y vamos a buscar. No, hay que entenderla. Cuando Cristo es levantado, cuando Cristo es elevado en nuestro interior, cuando Él tiene la preeminencia, cuando Él es la cabeza, entonces ahí su voluntad empieza a ser revelada en nuestro interior. ¿Me sigue? Amén. Entonces su voluntad comienza a ser real en nosotros cuando Cristo es Señor de todo nuestro ser.
Esa es nuestra realidad. Cuando Él comienza a ser nuestro todo, el Señor comienza a hacer todo, la voluntad se hace real en nosotros. Entonces yo sé que estoy plantado en su voluntad. Estoy caminando en su voluntad. Y entonces este llamado de Dios comienza con un cartel luminoso al mundo llamado la cruz, ¿no? Por eso el Evangelio es un anuncio, el Evangelio son buenas noticias, el Evangelio comienza con un anuncio, un cartel grande, gigante en todo el mundo que dice la cruz, y esta cruz es mi hijo. No es solamente un palo de madera cruzado donde fue sacrificado, es todo en él mismo. No puedo disociar la cruz de Cristo. Cristo es mi todo. Por eso cuando hoy todos hablamos de lo positivo que Él es. Pero hay cosas positivas que no son positivas para nuestra forma de vida. Por ejemplo, Cristo es mi muerte. Cristo es mi cruz. Y en esas cosas nosotros tenemos que aprender también a tomar que eso es positivo para la voluntad de Dios. Eso es positivo para Él, eso es hermoso. Y este cartel luminoso que está en todas partes, y usted lo puede ver, lo puede comprobar de parte de Dios, dice así dice, cuando Él se manifiesta a través de Jesús, Él dice así: este es mi Hijo amado en quien yo siento placer. ¿Alguien puede decir conmigo? Dios siente placer en el Hijo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esta situación. ¿Dónde se encuentra el placer de Dios? Solamente en el Hijo. Yo quiero hacerlo sentir bien a Dios. Ok, elévalo a Cristo. Elévalo en tu interior, elévalo sobre los días cotidianos, elévalo sobre las circunstancias, elévalo sobre los momentos difíciles, elévalo sobre los cuestionamientos de la gente, elévalo sobre el mundo, elévalo sobre tus propias emociones, elévalo por encima de esas cosas, y entonces podrás ver que Él es el placer del Padre. Se podrá revelar en tu interior, lo podrás disfrutar, podrás ser parte de lo mismo. Si Cristo toma el lugar que le corresponde tener en nuestro interior, entonces la voluntad de Dios será prosperada. ¿Alguien puede levantar su mano y diga conmigo: la voluntad de Dios será prosperada en mí? Vamos, la voluntad de Dios será prosperada en mí. Y esto fue otra de las cosas que nos escribimos. ¿Quién es tu prosperidad? Vamos a ir a la palabra en un momento más, pero quiero preguntarles: ¿por qué fuimos salvados? ¿O por qué somos salvos? Somos salvos porque la voluntad de Dios no puede estar en bancarrota. ¿Alguien puede decir conmigo? La voluntad de Dios no puede estar en bancarrota, no puede estar en la miseria, no puede estar en la derrota, no puede estar en pérdida. La voluntad de Dios no. Por eso Jesús se presentó y dijo, ¿cómo dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué es un negocio? Porque no se puede echar a perder la voluntad de Dios. No puede estar en bancarrota. Él vino a hacer su voluntad. No puede entrar en pérdida, porque la voluntad del Señor tiene que ser prosperada. Diga conmigo: prosperada. Cuando todos creían que Dios estaba perdiendo, pero en realidad Dios estaba ganando. Porque la cruz era locura para los judíos. Era tropezadero, era locura para los griegos, porque ningún Dios, según los griegos, podía perder. Y según los judíos, Dios nunca había perdido una batalla. Y entonces, si este se hace llamar el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que esté muriendo? Y diga conmigo: cuando todo el mundo piensa que estamos perdiendo, Dios está ganando. Muchas cosas parece que nos llevan a la derrota, pero quizás Dios está ganando detrás de escena. Toca al que está a tu lado o al que está cerca tuyo y decirle: aunque parece que estuvieras en derrota, detrás de escena Dios está prosperando. Lo tenemos que ver. Mire, vamos a verlo en Isaías 53. Me quedé con esto el otro día y dije: no, Señor, tú nos tienes que enseñar, tú tienes que abrirnos más el entendimiento, tú tienes que proveernos más de esta realidad. ¿Cómo es que tu voluntad va a ser prosperada?
¿Cómo es que tu voluntad tiene que encontrar esa prosperidad en nuestro interior, en nuestras vidas? Isaías 53:10 al verso 12 dice así: al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda por la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verso 11, verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Es muy valioso saber que estoy en la iglesia no por mí mismo, sino porque el que me llamó en su amor. Yo sé que todos venimos a la iglesia y comenzamos viniendo por un asunto que nos pasa a nosotros mismos. Pero detrás de escena es Dios haciendo prosperar su voluntad, porque Él te llamó, Él te trajo. Alguien decir el que está a tu lado: Él me trajo, Él me trajo, Él me trajo, Él me atrajo, Él. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él me atrajo, Él me sedujo, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Los profetas decían así, algo así, mire, con cuerdas de amor los atraje. Así decían los profetas, con cuerdas de amor los atraje. La palabra de la cruz son esas cuerdas de amor que nos enlazan el alma y el corazón. Son esas cuerdas que a través de las palabras que Dios envía a nuestro interior, son esas palabras que nos enlazan los pensamientos, que nos enlazan las emociones, que nos enlaza y empieza a generarse una crisis muchas veces de valores, de prejuicios en nuestro interior. Pero es la palabra de la cruz haciendo una obra, un efecto en nuestro interior que antes no lo teníamos. Ahora voy a la iglesia y tengo más problemas. ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo dijo que la palabra de la cruz fluye, la palabra fluye de la cruz, que es un poder en nuestro interior. Diga conmigo, el poder de las palabras de Dios es algo que está fluyendo en nuestro interior, es algo que está corriendo por nosotros. Y es aquí que como hijos de salvación, alguien tiene que levantar las manos y decir: soy hijo de salvación, debemos vivir para la prosperidad de su voluntad. ¿Cuántos se consideran salvos por la sangre de Jesús? ¿Cuántos se consideran libres por la sangre de Jesús? ¿Cuántos saben que han sido salvados por ese amor y ese Redentor vive entre nosotros? Amén. Entonces, cuando eso está ocurriendo, lo que nosotros tenemos que tener claro es que vivimos para la prosperidad de la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto, porque es aquí donde nosotros muchas veces nos perdemos. Pensamos que Dios está para nuestra prosperidad. Y Dios dice: no, Él es el modelo. A Él lo puse como ejemplo. ¿Vieron que dice? Y quise quebrantarlo. ¿Cómo es que arranca el verso 10? Le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Le pareció bien. A veces pasamos por distintas situaciones de la vida que pareciera que no quisiéramos estar ahí, pero ahí está. Ahí está. Dios está haciendo prosperar su voluntad. Y a veces no será de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Dios quiere. La verdadera prosperidad de los hijos de Dios, sea espiritual, sea emocional o sea material, se encuentra en que la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios le vaya bien en nosotros, que ella prospere. Toca 2 o 3 y decirle: es mejor que ella prospere. Es mejor que ella prospere. Es mejor, es mejor. Quizás seamos tentados a vivir para nuestra voluntad y quizás nos prometan muchas cosas en el mundo,
pero todas esas cosas tienen final de muerte. Todas las cosas que el mundo ofrece, por más lindas que parezcan y por más hermosas que sean, y por más seductoras y por más esperanzadoras a la manera humana sean, el final de todo eso es muerte. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Otra versión dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero el final es camino de muerte. Así que busqué en Google, viste que ahora cuando buscas en Google te sale la IA. Todo ya vos buscás y ya te sale ahí en la IA. Y la IA me arrojó esto. ¿Qué significaba este pasaje? Esto significa que a veces las acciones que nos parecen correctas o buenas pueden tener consecuencias negativas. Es una advertencia sobre la necesidad de considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras decisiones y de nuestros comportamientos. Esto es lo que está diciendo Proverbios. Entonces Dios dice, por más que andes en ese tipo de caminos, por más que decidas andar ahí, todo va a ser que funcione en prosperidad para mi voluntad. Aunque tu final no sea, cuando hablamos de muerte hablamos de negatividad en este asunto. No hablamos de muerte física, tranquilo, no tengan miedo. Hablamos de lo negativo, hablamos de lo que es pérdida, hablamos de lo que no colabora, hablamos de aquello que está separado de Dios. Hablamos cuando la Biblia habla de la muerte en asuntos de algo negativo, porque la muerte de Cristo es positiva para nosotros. Pero cuando hablamos de muerte en asuntos de decisiones del ser humano y que no apuntan a la obra de la cruz, esas decisiones pierden el sentido de la vida. Y entonces decimos, ¿por qué está pasando acá en casa? Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos todos así, está todo mal? Y entonces ahí nos empezamos a preguntar y empezamos a resolver esto. Diga conmigo, necesito encaminarme en la voluntad del Señor. Necesito que esa voluntad prospere para nuestros días. El apóstol Juan dijo así, hijo, yo deseo que seas prosperado en todo. Así, diga conmigo, así como prospera tu alma. O sea, Dios dice, yo quiero que seas prosperado como hijo, pero no puedo decir que tu prosperidad va a avanzar si tu alma no está avanzando. Entonces, igual prosperidad, igual salvación del alma. ¿Me explico? O sea, la prosperidad que Dios tiene para los hijos tiene que ser igual a cómo el alma está elevando a Cristo por encima de todas las circunstancias y situaciones que la vida nos confronta, nos golpea, nos ataca todos los días. Y ahí, diga conmigo, ahí el Señor saldrá triunfante. Nosotros creemos que es prosperidad de tener dinero para todo lo que deseamos. Pero prosperidad para Dios es que tu alma sea progresivamente salvada por la obra de la cruz. Eso es prosperidad. Prosperidad es que la voluntad de Dios prospere en nosotros. Si prospera su voluntad, entonces prosperará paz, prosperará armonía, prosperará amor, prosperará la verdad, prosperará la justicia, prosperará todo lo de Él y mi alma será salvada. Progresivamente se verá y todo lo que Dios salva, Dios todo le añade para que el Hijo sea visto. Todo lo que Dios va salvando, todo Dios le provee para el Hijo, porque este es mi Hijo amado en quien yo siento placer. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, verá el fruto de su propia aflicción y quedará satisfecho. Tocá que está a tu lado y decirle, ¿viste que esto es un asunto de naturaleza? Y verá el fruto, va a ver el fruto. Verá el fruto de su propia aflicción y quedará satisfecho. Hay veces que salvación del alma implica aflicciones. Diga conmigo, salvación del alma implica aflicciones. Implica aflicciones. La etimología de esta palabra, aflicciones, nos da a entender que hay algo que se está formando a base de dolores, de quebranto, de sufrimiento en nosotros. ¿Sí? Así que esto tiene que ver con una naturaleza que se está formando en nosotros. Lo hizo con el Hijo, también lo hará en los hijos.
Porque si, diga conmigo, si soy salvo, no es porque voy a la iglesia, sino porque estoy en el Hijo. Él es mi salvación. Él es mi salvación. Y si Él es elevado, entonces la salvación será vista. ¿Han visto mis ojos? La salvación, dijo Zacarías. Esto es hermoso, familia. Tienes que entenderlo porque, ¿saben qué? Quiero con esta palabra que cambies tus aflicciones por una prosperidad y no por una derrota. Porque detrás de escena, aunque parece que estuvieras perdiendo, la prosperidad, la voluntad de Dios está prosperando. Decirle que está a tu lado, será cambiado tu lamento en baile. Amén. A nadie le gusta sufrir. ¿A cuánto le gusta sufrir? No, porque hay iglesias para parar de sufrir si quiere. Pero a nadie nos gusta sufrir. Todos decíamos que Dios arranque esos de nuestro corazón, esas cosas que producen sufrimiento, ¿no? Pero para Dios, cada momento de nuestras aflicciones son momentos donde su voluntad puede ser prosperada. Si lo vemos así, entonces cada momento de aflicción, no entiendo, como dijo Job, ¿no? Lo que comenté hoy al comienzo. No sé lo que me está pasando, no sé por qué está pasando esto, estoy lleno de cuestionamientos, mi gente, la gente que me rodea está llenándome de preguntas, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Lo único que sé es que mi Redentor vive. Aleluya. Es decir, cada vez que una palabra nos hiere, una discusión nos desestabiliza, una preocupación surge, un diagnóstico inesperado aparece, una crisis familiar se desata, Dios tiene la oportunidad de darse como respuesta a todo lo que nos aflige. Claro que sí. Claro. Necesitamos eso, porque si no, en realidad no lo necesitamos nosotros, lo necesita Dios para salvar el alma. Para que su prosperidad avance. Hasta que Él no vea el fruto de la aflicción, hasta que Él no vea el fruto, la aflicción nos estará rodeando hasta que Él quede satisfecho. Alguien tiene que decir conmigo, en esta temporada, todo lo que me estuve viviendo es para que el Señor quede satisfecho. Vamos, tienes que creerlo, tienes que verlo. Tienes que verlo. Decirle que está a tu lado, no eres víctima del diablo. No eres víctima de las tinieblas, no eres víctima del mal. Dios te rescató, Dios te tomó, Dios te puso en un lugar de privilegio que se llama Cristo. Cristo. Y en ese lugar nosotros seremos encontrados. ¿Saben quién sufre? Tu alma. La aflicción está en el alma. La aflicción no está en el espíritu, está en el alma. El alma sufre porque el alma tiene emociones, sentimientos, pensamientos. Entonces su voluntad del alma está afligida y ella fue creada para la expresión del Hijo de Dios. Pero como esa expresión estaba oculta, por eso es belleza oculta, ahora está oculta en nosotros y ahora quiere manifestarse, quiere darse a conocer. Y la manera en que tiene, a veces es la aflicción. Es la aflicción. El otro día había un muchacho que empezó, ¿vieron de esos que levantan pesas? Y se ve que se hizo poner pesas de más. Y se cayó, y cuando se cayó para atrás porque levantó, y se cayó y le apretó el pecho. Y a veces las cosas de este mundo nos aprietan así, y de tal manera nos aprietan y nos afligen que a veces y para nosotros parece que nos estamos muriendo. Parece que todo está en contra nuestra. Parece que esa discusión, ese diagnóstico, esa situación, esa crisis, todo parece que estuviera en contra nuestra y pareciera que Dios escondió su rostro de nosotros. Pero Dios dice, en esta aflicción, mi voluntad será prosperada. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo puedas comprobar, mi voluntad será prosperada. Es hermoso. Me quedé con este Salmo 34:5, dice,
los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Toca lo que está a tu lado y decirle, y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No fueron avergonzados. En medio de las aflicciones, en medio de esos golpes que nos forman en Cristo, solo miremos al que fue levantado por amor de nuestras almas. Solo mirémoslo a Él. Las aflicciones de los hijos de Dios son distintas a las que no están en Cristo. Son distintas. ¿Por qué? Porque yo las considero distintas. Porque en mi corazón ahora tengo un cartel luminoso. Ahora en mi corazón, en mis pensamientos, en mi vida, ahora tengo a alguien que se levantó por mí. Yo fui atraído a Él. Y en ese momento mis aflicciones no son iguales, no deberían ser iguales a las aflicciones de los que no tienen a Cristo. Por eso vamos a hacer la diferencia. Toca 2 o 3 y le vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Las aflicciones de los hijos de Dios son distintas a los que no están en Cristo. Estas aflicciones que vienen a nuestra alma deben encontrarnos con el rostro resplandeciente. Mirá lo que está a tu lado y decirle con el rostro resplandeciente. Vamos. A veces nuestros rostros dicen todo. No decimos nada, pero nuestras miradas, nuestras caras, nuestros gestos, lo dicen todo. Lo dicen todo. Y en eso decirle que está a tu lado, no serás avergonzado. Vamos, alguien tiene que decir, no seré avergonzado. No seré avergonzado porque lo miraremos a Él, lo miraremos a Él, lo miraremos a Él, seremos alumbrados y entonces no seremos avergonzados. ¡Aleluya! Sí. Nehemías 8 dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Alguien tiene que decir conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor. ¿Y saben qué es gozo del Señor? Es que pude notar que la prosperidad de su voluntad avanzó en mis días. Y aunque todo parecía, ¿cómo dijo Jesús? Por el gozo puesto delante de Él, tomó la cruz. ¿Me entienden? Entonces esto que nos aflige, en cierta manera se convertirá en gozo. Alguien tiene que decir amén. El apóstol Pablo dijo así, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y esto es maravilloso porque cuando todo está afligido, cuando todo está nublado, cuando el día es tormentoso y gris, entonces ahí nosotros rescatamos estas palabras y nos animamos en el Señor. Y esas palabras cobran fuerza en nuestro interior. Fuerza en nuestro interior. La respuesta, amados, hay veces que nos salen los gritos de quejas. Muchas veces, las respuestas salen así en forma de queja. ¿Y dónde está Dios en esto que estoy viviendo? ¿Dónde está el Señor? Señor, si te sirvo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué las cosas pareciera que no avanzan? ¿Por qué parece que lo que te estoy pidiendo no se resuelve? ¿Por qué aquellas cosas? Y ahí es donde creo que hay una respuesta de Dios que puede traerte paz. Y la respuesta es, estoy en mi Hijo, míralo a Él, vive en Él, disfruta de Él y yo estaré para ti. Amados, en los tiempos difíciles o nos quejamos o alabamos. Y alabanza, como dije, es elévalo. Elévalo dentro tuyo. Elévalo dentro tuyo. Elévalo, exáltalo en los momentos difíciles, en los momentos que las cosas no entiendan. Cuando tú elevas al Hijo en tu corazón, en tu interior, en tus pensamientos, el Padre se siente satisfecho. Se siente satisfecho y hay cosas preciosas que aunque mi mente natural no entiende, la voluntad de Dios detrás de escena está prosperando. Aleluya. Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías capítulo 12, verso 10. Respira, decir que estás respirando tranquilo. Vamos. Zacarías profetiza algo glorioso sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Derramaré un espíritu
de buena voluntad y de oración, dice esta versión. Y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primogénito. Ah, sí, Señor. Sí, Señor. Diga conmigo, espíritu de buena voluntad y de oración. ¿Cómo debemos orar, Jesús? Enséñanos porque no sabemos. Nosotros oramos como culpables. Oramos porque la ley nos condena. Y Jesús dice, ahora orarán así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu buena voluntad. Él les enseña a orar esta palabra de Zacarías. Y les está recordando que Él iba a derramar algo glorioso sobre ellos. Diga conmigo, como nos enseñó María hoy, ahora Él está en nosotros. Ahora Él está en nosotros por su Espíritu. Y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primogénito. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que lloraste por el sacrificio de Jesús? A veces lloramos mucho por las aflicciones y las cosas que nos golpean. Y en eso quiero que cambies, quiero que intentes y pongas todo de ti para cambiar esa realidad. Para que las cosas que nos duelen, las cosas que nos afligen, se conviertan en lágrimas por aquel que los traspasaron por nosotros. Yo sé que en el momento somos impulsivos muchas veces, somos reaccionarios. Somos conventilleros. Nos salta la mostaza. Pero si podemos poner nuestra parte y volver nuestro rostro al Señor, sé que su voluntad será prosperada. Diga conmigo, su buena voluntad está en nosotros por su Espíritu. Así que decirle que está a tu lado, no dejes de orarla. ¿Qué oramos cuando oramos? Y esto es importante porque en las aflicciones principalmente oramos para que Dios quite la aflicción, no para que encuentre el fruto. Y Jesús nunca oró, solo si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción, nosotros tenemos que aprender a orar la voluntad del Señor. Señor, que tu voluntad sea prosperada, que tú veas el fruto, que de este momento, de esta crisis, de esta situación, aunque no entendamos, aunque las tinieblas hayan avanzado, aunque yo hoy venía escuchando una canción de Marcos y su esposa que estaba profetizando, y aunque nuestra casa esté llena de grietas, Señor, tú así todo la vas a ordenar, la vas a limpiar, la vas a ordenar a tu voluntad. Tú nos enseñarás a cerrar las grietas. Alguien tiene que decirle que está a su lado, vamos a aprender a cerrar las grietas de nuestras casas. Amén. Aleluya. En medio de los tiempos angustiantes, volvamos nuestra mirada al que los traspasaron por amor de nuestras almas. No como espectadores. Decirle que está a tu lado, no como un espectador, sino como un participante de su sacrificio. Diga conmigo, como participante del sacrificio. No somos espectadores de la obra de la cruz. No somos espectadores de aquel que murió por nosotros. Somos participantes juntamente con Él. Y en esos momentos nosotros no podemos quedarnos al margen así como, no, vamos, decir que tenés que dar ese paso de valentía. Tenés que dar ese paso de valentía, Señor, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. No seamos víctimas de las aflicciones, sino que en medio del dolor nos volvamos experimentados en dar a conocer el poder de aquel que se levantó de entre los muertos y que ahora vive en nosotros por su Espíritu. No somos víctimas de las aflicciones. ¿Cómo arranca Isaías? Varón experimentado en dolores. ¿A cuántos de nosotros nos han afligido? ¿Cuántos de nosotros nos dolemos por algunas cosas? ¿A cuántos de nosotros nos molestan ciertas cosas? Amados, en esos momentos Dios espera que su voluntad sea prosperada. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta en todo tiempo,
en todo lugar, delante de cualquier persona y delante de cualquier eminencia y delante de cualquier situación, Dios necesita que su voluntad sea prosperada en nosotros. Y si tiene que usar las aflicciones, usará las aflicciones para que Cristo sea engrandecido en nosotros. Hasta que vea el fruto. Hasta que vea el fruto, hasta que vea el fruto. Y siempre que hablamos de esto, recuerdo, ¿no? Y el primer fruto es el amor. ¿No? Y cuando Gálatas describe el fruto del Espíritu es amor. Así que decir que está a tu lado, te van a apretar hasta que salga el fruto. Hasta que salga el fruto. Señor, la gente te oprime. Todos están ahí, todos te tocan. Sí, ya lo sé. Pero hay alguien que se postró y me tocó con la fe. Amados, en medio de las cosas que nos oprimen de este sistema, de la gente que no entiende el amor de Dios, de la gente que no vive el amor de Dios, nosotros tenemos que levantarnos con otra postura. Tenemos que posicionarnos en un lugar de la voluntad del Señor será prosperada en mis días. Amén. Quiero cerrar con esto. 2 de Corintios 1:3. 2 de Corintios capítulo 1. Verso 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque así como abundan en nosotros, ¿qué cosa? Alguien tiene que decirlo fuerte. ¿Qué abundan en nosotros? Vamos, una vez más. ¿Qué abundan en nosotros? Una vez más, tiene que creerlo. ¿Qué abundan en nosotros? ¿Qué son las aflicciones de quién? De Cristo. Son las aflicciones de Cristo. Así también, por el mismo Cristo, abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Toca 2 o 3 y decirle: en estas aflicciones serás de consolación para otros. Serás de consolación para otros. Serás de consolación, serás de consolación, serás de consuelo para otros. Porque lo que pasamos no se queda solamente en una estadística de dolor en tu alma, se tiene que transformar en un consuelo para otro. ¿Alguien escuchó lo que dije? En tus aflicciones, en tus dolores, en las crisis que vivimos, no se tiene que convertir en una estadística. ¡Ay, lo que me pasó a mí! ¡Lo que me hicieron a mí! Se tiene que convertir en un consuelo para otros. Sí, yo pasé por acá, pero entendí, aprendí que la voluntad del Señor está siendo prosperada en mis días. No me quedo buscando culpable, no me quedo enojado, no me quedo mirando a mis enemigos, me quedo mirando al que fue traspasado por mí. Y en eso, amados, el Señor dice: y los que lo miraron fueron alumbrados y no serán avergonzados. Aleluya, yo le daría un buen aplauso al Señor. Vamos. Aleluya. Aleluya. Vamos. Vamos. Como dijo Pablo, y tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alguien tiene que levantarse en el Espíritu del Señor y decir: Señor, en estas aflicciones, en estas cosas que me aquejan,
en estas cosas que no entiendo, en estas cosas que no alcanzo a ver. Señor, yo sé que estas aflicciones de Cristo en mí, de Cristo, de Cristo, de Cristo en mí, de Cristo. Todo lo que estoy viviendo es para que Cristo sea formado en nosotros.